Para hacer una evaluación, un estado de balance de cómo siguen las fronteras, qué tan permeables son o no al ingreso de migrantes en forma irregular, pero además de dar una mirada también de otras modificaciones para la región, estamos junto al gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y siempre es importante dialogar lo que está pasando en la frontera norte de nuestro país, sobre todo con los últimos acontecimientos respecto de personas de nacionalidad venezolana que provocaron un homicidio en la región de Valparaíso y que fueron encontrados además en la vecina región peruana de Tacna. ¿Cómo puede ser eso? Muchos se preguntan, gobernador, partamos con ese tema. En este caso nosotros, bueno, dimos la alerta, pero ¿qué pasa con nuestras fronteras que pueden llegar a entrar y salir? No nos damos cuenta, pero sí lo logran detener en Perú. Y bueno, esto en realidad demuestra que la frontera sigue teniendo ciertas características de permeabilidad y que es lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, o sea, el resguardo y protección geopolítica del país exige el desarrollo de Arica y Parinacota, porque en la medida que la región no tenga las suficientes capacidades para poder enfrentar esta crisis migratoria que no solamente es de ingreso al país, sino que además de salida de este, más aún cuando han cometido delitos y delitos graves como un homicidio, resulta más necesario resguardar la frontera de una fórmula distinta. Recordemos que en la región está la ley de infraestructura crítica, que permite la militarización de la frontera en ciertos momentos y que tiene además una durabilidad temporal. Sin embargo, nosotros estimamos que esto debería ser de carácter permanente porque hemos visto que estas situaciones migratorias siempre suceden y que además este vaivén de personas que ingresan y salen por pasos irregulares no se detiene. Si eso uno le agrega otro elemento de que debería ampliarse, bajo criterio nuestro, a otras zonas del país, es decir, y a otras áreas de cada región. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se piensa en infraestructura crítica, entendemos que debe entenderse además que debe incorporarse otro tipo de lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, deberían estar los terminales de buses, tanto nacionales como internacionales, aeropuertos, estaciones de trenes y otros más. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta persona de origen de nacionalidad venezolana, estaba de manera irregular en el país, se traslada desde la región de Arica y Pernacota hacia Valparaíso y después se devuelve hacia Arica y Pernacota y sale de Chile. Entonces, ¿cómo puede ser que haya vulnerado todos los controles de trayecto? Que haya cruzado la mitad de Chile y que nadie le haya pedido ni siquiera una cédula de identidad. Claro, eso muestra que nuestra debilidad no está solo en la frontera, sino que en general, y eso muestra también la cantidad de gente que ni siquiera tenemos certeza de cuánta gente está en esa situación en nuestro país. No, no existe certeza. En mi región sí existe cierta certeza porque una de las cosas que hemos hecho como gobierno regional fue invertir en distintas áreas. Policía de investigaciones con un sistema de registro biométrico, biofacial y de voz para catastrar a todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares. A carabineros, de entre otras cosas más, la incorporación de un helicóptero para crear una unidad aeropolicial que vigile desde el aire la frontera. A la fiscalía, el fortalecimiento de la misma con la incorporación de nuevos funcionarios, fiscalías móviles, vehículos blindados y tecnología. Y a Gendarmería también tecnología para poder allanar las celdas y las cárceles. Pero cuando vemos que esto tiene otras connotaciones y que además el gobierno lo ha calificado como buenas políticas que se han desarrollado desde los fondos regionales y han sido implementadas desde ahí hasta el resto del país. Y otros gobiernos regionales también han seguido lo que ha estado haciendo la región. Yo quiero felicitar en ese sentido al gobierno porque ha hecho una labor de analizar lo que ha pasado en nuestra región frontera y empezar a implementar y tomar el modelo de Arica para implementarlo en distintas partes del país. Ya, pero tal como usted dice, este concepto de infraestructura crítica debería ampliarse porque finalmente tenemos demasiada frontera, incluso ya es insuficiente lo que se puede hacer ahí, para que pensar en todas las otras áreas en que seguimos vulnerables. Claro, además que lo que se hace necesario es que, habiendo evaluado todo este tiempo esta ley de infraestructura crítica que tiene un carácter de temporal, eh, buscar maneras de que esto sea o tenga soluciones permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pensamos en 90 días de duración de una ley de infraestructura crítica que se prorroga por distintas veces, quizás de manera ilimitada con la aprobación del Parlamento, eh, se atiende a una circunstancia particular de contingencia. Pero en mi región, la región de Arequipa y Parinacota, no va a dejar de ser una región frontera ni en 60 ni en 90 días más. Entonces se tiene que llegar a una solución que sea definitiva. Una de ellas es que se incorpore como funciones permanentes de las Fuerzas Armadas el resguardo de las fronteras en tiempos de paz.
o crear policías de fronteras para que se hagan cargo de esta nueva forma de ingreso al país, porque en nuestro país la migración siempre ha sido selectiva, siempre ha sido con sentido común, de que si alguien ingresa, se tenga que registrar, se tenga que revisar sus antecedentes, a qué viene al país y qué va a hacer en Chile. Entonces, evidentemente que esas características deberían cambiarse si es que existe una institucionalidad preparada, porque lo que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos analizado respecto de las Fuerzas Armadas es que indican que no tienen la preparación suficiente para enfrentar esta nueva función. Y claro, como es de carácter temporal, tampoco destinan capacitaciones a sus funcionarios para poder enfrentar esta nueva o esta función adicional. Pero ya al ser una función permanente, tienen que generarse las competencias internas para que sus funcionarios estén capacitados para resguardar las fronteras en tiempos de paz. Ya, pero la gran pregunta que nos hacemos mucho es, ¿qué tan efectivos han sido todos estos cambios que se han hecho? ¿Está ingresando menos gente? Porque cada cierto tiempo las señales son confusas, dicen, se está controlando, pero en realidad después uno ve que en algunos lugares siguen entrando como si nada y saliendo. En este caso que usted mencionaba, ni siquiera nos dimos cuenta ni cuándo entran ni cuándo salen. Los pillaron en Perú después. Tal cual, pero de todas maneras se ha reducido la cantidad de ingresos por pasos irregulares. Quizás no ha sido en un 100%, pero sí hay una reducción significativa desde ahí que se valora esta presencia de militares en frontera, pero también entendemos que ellos tampoco pueden proyectar una planificación adecuada porque no saben por cuánto tiempo más van a estar ahí. Si se incorporan y se cambian esas condiciones de temporales a permanentes, evidentemente que ellos van a poder planificar, van a poder redistribuir de mejor manera el territorio y ajustar las mismas capacidades que tienen a el resguardo de la frontera. Entonces, parece necesario o llegó el momento de pasar a otro nivel y tomar otro tipo de decisiones. Utilizar herramientas tecnológicas como el reconocimiento o identificación biométrica. ¿Qué tanto se avanza en eso? ¿Qué tan difícil o no es? Porque uno pensaría que puede ser una muy buena herramienta, tal como decía usted, para poder detectar a las personas no solo en la frontera, sino que en cualquier parte que estén. Esa ha sido una iniciativa muy exitosa. La región metropolitana también ha iniciado los trámites para poder obtener con fondos regionales este sistema AVIS, y que en realidad es casi como uno lo ve en las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde hay millones de coincidencias, miles de coincidencias en los rostros hasta llegar al rostro de la persona que se está o se pretende pesquisar. Esto ha tenido ya resultados exitosos a los pocos meses de haberse iniciado. Tiene un catastro de más de 5.000 personas que ya están incorporadas en estos registros, que además es un sistema, bueno, complejo en su software, pero también tiene variables que son muy prácticas porque son sistemas portátiles, como una especie de tablet que los detectives las trasladan por distintos lugares, en los terminales de buses, en cualquier lugar, para poder realizar este examen de identificación de la persona y registrarlo. Y que además está conectado con bases de datos nacionales e internacionales. Entonces, lo que se proyecta es una nueva forma de saber quién está en nuestro país y también cuáles son sus características identificatorias reales en el país de origen. Porque En fácil, perfectamente una porque persona que se autodenuncia puede decir, sí, yo me llamo Condorito, le presento a mi señora, Yayita, aquí está, vivimos en Pelotillo sin número. Entonces, evidentemente que todos esos datos pudiesen ser incorrectos, no precisos, y pudiese conducir a error, porque claro, los ahora, delitos no esto se nos ven sin permite, estar. gobernador, para que quede claro, bien en simple, o sea, nosotros podríamos, al detener a una persona, por ejemplo, en delito, o hacer un simple control de identidad, al hacer este análisis, podríamos saber a ciencia cierta cuál es su verdadero nombre, si es que tiene prontuario policial o no, en el caso de los venezolanos, que era una de las mayores preocupaciones, y de esto ahí también está el convenio que suscribió el subsecretario del Interior, que lo ha defendido, otros han criticado, pero necesitábamos poder saber quiénes son realmente las personas y si es que tienen un prontuario previo o no. En el momento de ingresar a la cárcel no los pueden meter en el rincón de los primerizos, siendo que a veces son rematados de delincuentes. Claro, incluso hay momentos en que ellos indican que son menores de edad, pasan a recintos destinados para menores de edad, pero después nos damos cuenta que no son menores de edad. Entonces, pasa de todo. Ahora, me parece que este es un instrumento que ha sido muy valorado, no tan solo por la ciudadanía, por el gobierno regional, sino que también por la Policía de Investigaciones, y es necesario quizás ampliarlo a otras partes del país. Nuestra región es la única región policial de Chile que lo tiene. Es único en todo Chile y también único en toda Latinoamérica. Por lo tanto, es un sistema que incorpora tecnología de punta y quizás es la inversión que tenemos que hacer porque una de las características que tiene el crimen organizado internacional es que están muy bien organizados y tienen los recursos para hacerlo. Pero da la impresión de que el Estado se queda atrás y no invierte en tecnología para por lo menos hacer frente a lo que ellos están desarrollando de manera bastante sistemática. Gobernador, usted mencionaba, la policía lo tiene, este software, lo utilizan en un iPad o alguna especie de tablet,
Pero uno podría pensar en utilizar eso en forma masiva, por ejemplo, en centros comerciales o en algunos lugares donde va mucha gente, cosa de que si hay una persona que tiene antecedente o encargo, por ejemplo, para ser detenido, al ingresar a un lugar sea detectado y de inmediato se le dé alerta a la policía de que tal persona ingresó a tal lugar y lo pueden ir a buscar. Y claro que sí, porque en definitiva son portátiles, ¿no? Entonces, por lo menos en la región hay 14 sistemas portátiles que se pueden distribuir en lugares céntricos, lugares comerciales, en lugares de alta afluencia de público, en la vía pública, en terminales de buses, aeropuertos, estaciones ferroviarias, en cualquier lugar. Entonces, la ventaja que tiene es la portabilidad del sistema, o sea, que se puede llevar a cualquier lugar. No, pero yo me refería a instalarlo, así como en todos los centros comerciales o en todos los lugares masivos, cosa que en cualquier momento, al solo hecho de ingresar a una persona, ya tengamos una alerta a policía para que sepan dónde está. ¿Cuáles son Quizás las esa puede trabas? ser Porque como hay, una hay segunda etapa, trabas de porque lo que, protección de datos o cosas así. no, lo que pasa es que en esta primera etapa lo que se hace es em, alimentar, por así decirlo, la base de datos, incorporar a las personas, registrarlas biométricamente. Y para eso se requiere la manipulación de un detective para que haga este trámite, haga ese trabajo con el mismo sistema. Ahora, una vez que Mm. ya esté completamente implementado, se le podrán dar quizás utilidades distintas. Pero lo que requiere es que el sistema se alimente, porque no hay registro, no hay antecedente en ninguna parte de las personas que han ingresado por pasos irregulares al país. Y lo que hace este sistema es tener ese canal. Claro, podría ser ahí un avance con tecnología muy relevante. Bueno, ¿cómo ve usted este caso del ex militar secuestrado? Hay muchas especulaciones respecto a quiénes son y quiénes no, si es que tiene que ver el gobierno o no, pero en realidad lo que sí sabemos es que tenemos un problema que tiene todo que ver también con lo que estamos conversando, el no identificar la gente que entra y que sale, no tener claro eh, en qué están y qué van a hacer o dónde se van a ir eventualmente. Evidentemente que todos estos casos, como el homicidio que se generó en la región de Valparaíso, el secuestro del ex militar venezolano, eh, dan cuenta de que se hace necesario tener estos sistemas que permitan saber quiénes han ingresado por pasos irregulares al país, pero además la manera en cómo se trasladan tan libremente al interior del territorio nacional. Y esas son situaciones que en realidad deberían atenderse, deberían frenarse. No pudiese ser que eso permanezca, que eso exista para siempre. Y es el momento de empezar a tomar decisiones más drásticas respecto de esto, porque además nos damos cuenta que al alero también de decisiones que toman judiciales, que toman los jueces de garantía, donde permiten, por ejemplo, que se pueda entregar datos de testigos con reserva de identidad, donde también se permite que se autoricen videollamadas entre personas que están vinculadas a bandas de crimen organizado internacional. Entonces, da la impresión de que lo grave de esto es que utiliza la vía institucional para poder acceder a beneficios que, claro, quizás en la forma cumple, ¿no? Tiene el check de cumplimiento y eventualmente por eso el juez de garantía accede, pero en la realidad es algo que no debería aceptarse, o sea, no se debería acoger jamás una petición de ese tipo. Entonces, evidentemente que hay ajustes que realizar y a lo menos estos tres ámbitos son muy necesarios que se puedan atender con la máxima urgencia. ¿Cómo ve usted que están los temas de violencia, inseguridad en la región? ¿Han ido mejorando? Mira, más que la violencia o la inseguridad, yo veo que lo que ha existido en el último tiempo es que esta sensación de impunidad ha tenido un freno. ¿Y por qué lo refiero? Porque encontrábamos muchas veces y a todos nos asombraba que encontráramos cuerpos en la vía pública, otros cuerpos quemados en la vía pública, personas cercenadas, enterradas, casas de tortura. Entonces, daba la impresión de que era tierra de nadie. Pero cuando la Fiscalía inicia un trabajo, fortalece sus capacidades, incorpora tecnología, más funcionarios, empieza esto a variar y empiezan a detener personas vinculadas al tren de Aragua, al tren del Coro, y esto hace que ya existan personas que han avanzado en sus etapas de juicio oral y de la audiencia preparatoria de juicio oral, y esto hace presumir que ya esta sensación de impunidad empieza a romperse. Y creo que eso es algo muy favorable, porque en definitiva no se genera esa sensación de, bueno, es tierra de nadie, aquí llegan, aparece una persona quemada, aparece una persona muerta, nadie sabe nada, no se sabe quién fue, entonces evidentemente que eso también empieza a reducir la cantidad de victimización que existe. Pero lo preocupante es que quizás el delito no es que se extinga, sino que se empieza a trasladar a otras regiones del país. Nosotros lo veníamos diciendo en estas mismas entrevistas con ustedes, ¿no? Y de hace rato, que en la medida que no se ponga freno en las regiones fronteras, esto va a permear para todo Chile y es lo que está ocurriendo ahora.
bueno, esto siempre conversamos muy seguido con el alcalde Colchane, y en algunos momentos más críticos la gente se quedaba ahí, ahora dicen en realidad siguen entrando exactamente igual, bueno, hace tiempo en realidad, para ser justa, pero la diferencia era que los tomaban y los llevaban a otro lugar, pero que finalmente el problema seguía estando, solo que lo movían de un lado a otro. Exactamente, ¿no? Y además que veíamos, por ejemplo, acá, ¿no? Hubo un caso de una banda de coyotes que se desbarató, que colaboraban en el traslado, en el ingreso al país de migrantes irregulares, los trasladaban a distintos lugares. Eh, y en esta banda que se desbarató, trasladaron a 1.700 personas que ingresaron por pasos irregulares hacia la región de O'Higgins, en específico San Fernando. Entonces uno dice, ¿cómo? De nuevo lo mismo, ¿no? ¿Cómo pasan, cruzan más de medio Chile y nadie se alerta, no existen controles intermedios en el traslado, en el desplazamiento? Lo hacen además en buses interurbanos, entonces de repente también utilizando sistemas aéreos. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo esto pasa? Que ya, está bien, cruzaron la barrera de la frontera, pero ya estando en Chile se mueven sin ningún problema. Por eso es Claro, necesario que se incorpore también la militarización y sus capacidades. En otras partes, en otros países eso existe. En Europa, en estaciones de trenes, en estaciones de buses, en aeropuertos, hay presencia de militares, porque tienen además una connotación distinta. La capacidad de armamento que tiene estas bandas de crimen organizado internacional es enorme. Eh, y quizás los únicos que pueden hacer frente a ello son precisamente las Fuerzas Armadas. ¿y cómo ve usted ahí en la reunión del COSENA, que varios parlamentarios quedaron medio frustrados porque de la gran conclusión inicial, al menos en la primera reunión, y que no ha cambiado mucho, tiene que ver justamente con que no era conveniente, a juicio de ellos, utilizar más militares para este tipo de labores, que no están preparados? Claro, es un poco lo mismo, ¿no? Porque si se presenta una decisión al COSENA donde se indica que por 60 días o por 90 días van a cumplir estas funciones esporádicamente, evidentemente que van a responder a que no tenemos el personal preparado, no sacamos nada con prepararlo, 90 días más se va a terminar, se va a parar, y por eso que es el momento de tomar decisiones mucho más permanentes, y si los militares van a hacerse cargo de esto, que exista una modificación constitucional y que se incorpore esta función para ellos. Claro, en el Y fondo, así como van a poder se, preparar a sus funcionarios. que valga Y la se pena el entiende la esfuerzo. preocupación. Pero, exacto, pero tiene que ser también una función que exista de manera permanente, porque ante medidas temporales uno no toma nunca medidas y soluciones permanentes. Bueno, ahora una última cosa antes de irnos para terminar con el vaso medio lleno. Cuéntenos algunas novedades de un tren que están viendo justamente con las autoridades. Usted acaba de viajar para ver esos efectos, un tren urbano. Sí, mira, en realidad estamos bien contentos porque hemos avanzado bastante en proyectos que le van a cambiar la cara a mi región. Mi región ha sido muy golpeada en el último tiempo, tiene un entorno hostil que no es muy favorable para la inversión privada, y por eso es que lo que se puede hacer desde la inversión pública es muy relevante. Acabamos de terminar con EFE una reunión donde ya se licitó, ya se aperturaron las ofertas de la incorporación de un nuevo tren urbano en Arica, que va a unir el centro de la ciudad con el sector norte de Arica, utilizando exactamente la misma vía del ferrocarril Arica-La Paz, que es una vía que ya está existente en el Tratado de Paz y Amistad con Perú y Bolivia. Y eso nos tiene bastante contentos porque se entiende que estamos cada vez más cerca de que estas grandes inversiones públicas puedan concretarse en la región. También hemos avanzado mucho en tener una planta desaladora. Nuestra región siempre ha tenido un suelo árido. Aquí, excepcionalmente ahora en verano, hay un poco más de llovizna, y crecen los ríos y bajan los ríos, nuestra vegetación se alegra, en nuestra agricultura también. Pero en general siempre, todo el año, hemos tenido problemas de sequía, y estas soluciones son importantes porque cambian el rostro de la región. Así es que hemos Vamos. avanzado mucho en iniciativas que van a hacer que Arica y Pernacota mire al futuro y que nada la haga retroceder. Muchas gracias, gobernador. Nos quedamos con eso entonces, más optimista de lo que estábamos conversando antes. Que le vaya muy bien. Buen Un fin de abrazo, semana. muchas gracias. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.